Bien, muy buenos días a todos mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo del Lucero. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar con ustedes a través de esta conexión de internet. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien, que el Señor les esté sosteniendo como siempre lo ha hecho desde el día en que vinimos a esta tierra. Quisiera, mi hermano, que mientras se van conectando el resto de hermanos, si tiene la posibilidad, vaya notificando su asistencia. Ahí en el chat, en la parte derecha del video, usted puede encontrar que hay un chat en vivo. Usted puede desde ahí confirmarnos en este momento quién está ahí al otro lado de la pantalla, si está con su familia, si está solo viendo el culto y si estos cultos han sido de bendición también para ustedes. Es importante para nosotros saber que ustedes están aprovechando de todas estas herramientas que el Señor nos provee y de todos los medios que el Señor nos da para que sigamos reuniéndonos en comunión. Y mientras usted comenta ahí, le voy a pedir el favor que busquemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Puede comentar y luego empezar a buscar el pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Puede hacerlo, yo le espero mientras el resto de hermanos se va conectando allí. Bien, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Voy a leer a favor de ustedes siguen la lectura allí desde sus casas y oramos para ya ir dando inicio a nuestro culto del día de hoy. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En eso nosotros conocemos el amor de Dios, en que Jesucristo puso su vida por nosotros. Somos inmensamente amados. Vamos a orar para iniciar este culto, poner en las manos del Señor este servicio. Que nuestro pastor sea bendecido por el Señor, que el Señor le esté dando sabiduría para predicar el mensaje que trae Dios para nosotros, las palabras de Dios para nosotros el día de hoy, que el pastor tenga la sabiduría para comunicarnos su mensaje. Y también vamos a orar para que ustedes y yo, que estamos escuchando o que vamos a escuchar el sermón y estamos en este servicio, también seamos bendecidos a través de la palabra. Señor, Tú eres amoroso, Padre. Eres infinito en tu amor. Y tu amor no es de palabras, sino tu amor es de acciones, oh Dios. Tu amor fue tan grande y tan maravilloso que diste a tu único Hijo, allí en la cruz. Aquel Hijo por quienes todas las cosas fueron creadas, lo diste allí en la cruz. Todo por amor. Y ahí es donde podemos ver el gran amor de nuestro Padre. Has tenido tanta paciencia con nosotros que desde el día en que nacimos, aún en el vientre de nuestra madre, fuimos concebidos en maldad, oh Dios, tantos pecados, tantas ofensas, oh Dios, en contra tuya. Y aún así hoy has tenido paciencia hasta el día de hoy y nos tienes aquí, oh Dios, escuchando tu palabra con deseo, Dios, de que tú nos transformes, de que tú nos santifiques, de que tú nos perfecciones. Qué gran amor, oh Dios, tenemos, que tanto te hemos ofendido y aún así has dado lo más importante, la vida de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y por ello, Dios, te pido que en esta mañana bendigas a nuestro pastor, le coloques las palabras, oh Dios, que debe decir, que no se desvíe, oh Dios, de tu mensaje, porque es tu palabra la que viene a comunicarnos a nosotros. Y nosotros que vamos a escuchar, yo aquí y mis hermanos, cada uno desde sus hogares, que vamos a escuchar tu palabra, Dios. Te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que abras nuestro corazón a ver lo que nos quieres enseñar y haz efectiva esa palabra en nosotros. Transforma nuestros corazones y permítenos vivir conforme, Dios, a tu eterna palabra. Dios. En tus manos encomendamos este servicio. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con las alabanzas. Vamos con adoración primero y luego vamos a cantar
una alabanza. Así que con el mismo sentir, con la misma concentración, espero que esté en un espacio donde realmente pueda dedicarle este momento al Señor. Vamos a cantar estas canciones al Señor todos juntos y en armonía. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo resplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
grande es Él, cuán grande es Él. Bien, hermanos, espero que se hayan podido deleitar en la adoración, cantando al Señor, adorando a Dios mediante la música. Y ahora vamos a adorar al Señor mediante la lectura de su palabra. Le invito a que busque en su Biblia el libro de Hebreos capítulo 8. Recuerda, hemos venido llevando la lectura cuando nos podíamos reunir presencialmente, una lectura antifonal. Hoy tenemos que hacerla de este modo, pero era una lectura sistemática que ya traíamos. Hebreos capítulo 8, vamos a leerlo completo, yo lo leo a favor de ustedes, pero usted allá en su casa puede leerlo en voz alta. Léalo en voz alta conmigo, por favor, acompáñenme. Hebreos capítulo 8, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, hermanos, vamos a continuar con una alabanza más y pasamos a la predicación. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré
conocer a los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer a los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, oh, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son, maravilloso. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Como siempre es un gozo el poder llegar a este momento, de poder compartir la palabra del Señor para cada uno de ustedes en sus hogares, esperando en el Señor que usted se encuentre bien, que usted se encuentre fortalecido y se encuentre animado. Y vamos a estar en esta mañana entonces, primero que todo, orando al Altísimo para rogarle a Él que Él sea quien nos esté dirigiendo en su bendita palabra. Así que ya nuestro hermano Miguel nos animaba para que estuviéramos atentos al culto, a la meditación también en su palabra. Quiero invitarle que entonces usted pueda estar muy atento, muy atenta y podamos juntos celebrar este culto a nuestro Dios. Y vamos a estar entonces orando al Señor para que sea Él quien esté derramando su bendición a través de su bendita palabra. Acompáñenme. Padre bueno y Padre misericordioso, Dios todopoderoso, en este momento, Señor, te alabamos a ti en Cristo, te adoramos a ti, Señor, por tu magnífica obra, por tu excelsa obra, Señor amado, que has hecho, Señor, de redimirnos a través del sacrificio de tu Hijo, Señor amado. Gracias, Señor, por traernos para que nosotros adoremos tu nombre, porque entendemos que antes no lo deseábamos hacer, porque antes no lo queríamos hacer, mas ahora, Señor, que estamos en Cristo, que nos has traído a conocerte, que te has manifestado en nuestras vidas, Señor Dios, podemos, Padre, verte y ver tus maravillas y poder en gratitud estar delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Doy gracias por cada uno de los hermanos y de los amigos que en esta mañana van a estar con nosotros, Dios del cielo. Dios amado, te pedimos que en este momento derrames tu bendición en cada lugar
donde se está predicando tu palabra, a cada persona que está escuchando tu palabra, Señor, sabiendo que este evangelio que predicamos es único y poderoso, y pedimos, Señor, tu bendición y tu guía, Señor, y tu control sobre mi vida, Señor, para que yo pueda, Dios del cielo, expresarme adecuadamente y poder llegar a cada uno de los oyentes, y que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles para que continuemos con nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Continuamos con este estudio que llevamos ya hace algunas semanas atrás. Yo espero que usted esté muy animado, muy dispuesto, muy entusiasmado con estar estudiando conmigo esta carta. Y en esta oportunidad quiero invitarle para que me acompañe entonces al capítulo 2 de esta carta que hemos mencionado, la carta a los Gálatas. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 2. Vamos a ubicarnos en el capítulo 2 de esta porción de la palabra. Y cuando leemos la palabra del Señor, lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a estar leyendo los versículos 6 al versículo 10. Versículo 6 al versículo 10 será la porción que estaremos estudiando en esta mañana juntos. Y dice la palabra de nuestro Dios así. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. El versículo 7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El verso 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Concluimos leyendo el versículo 10. Dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pues bien, amados hermanos, luego de leer su palabra y antes de pasar a explicar estos versículos, quiero comenzar teniendo una lectura de algo que me llamó la atención y que está muy acorde con el tema que en esta mañana estaremos abordando. Entonces quiero rogar su atención para lo que voy a estar leyendo, que tomé de algún comentarista bíblico y me llamó poderosamente la atención. Dice de la siguiente manera, dice: un solo evangelio es suficiente para toda época y todo clima. El método de presentarlo puede variar, pero esencialmente el evangelio para el primer siglo es el evangelio para el día de hoy. Aquellos que afirman que no es pertinente para este tiempo y era, están cometiendo un error trágico. Solo cuando el mensaje del amor de Dios en Cristo haya penetrado en el corazón y la mente, dando por resultado una vida entregada a Dios y una obediencia agradecida de los principios de conducta que nos ha dejado en su palabra, podrán hallarse soluciones a los problemas que en el día de hoy acosan al individuo,
a la familia, a la sociedad, a la iglesia, a la nación y al mundo. Bien, amados hermanos, creemos eso, que el Evangelio, que un solo Evangelio es suficiente para todos los tiempos, para todos los tiempos. Como fue suficiente para el primer siglo, sigue siendo suficiente para nuestros días y es pertinente y es relevante, y por ende nosotros proclamamos y predicamos ese mismo Evangelio. Por cierto que me llama la atención en la parte final cuando dice allí que solo cuando el mensaje del amor de Dios, solo cuando el mensaje realmente del Evangelio haya penetrado en el corazón y la mente, dando por resultado una vida entregada a Dios y una obediencia agradecida, oiga bien, una obediencia no para salvación, sino una obediencia agradecida, ¿sí?, de los principios de conducta que nos ha dejado en su palabra, entonces podrán hallarse soluciones a los problemas que están aquejando al individuo, a la familia, a la nación y al mundo en general, que, por cierto, en estos días, nuestro mundo, más bien el mundo en el cual usted y yo vivimos, está atravesando una situación bastante complicada de pandemia, como usted ya lo conoce, pero creemos que la solución es el Evangelio del Señor. Así que en esta mañana vamos a estar hablando, a propósito de la lectura que nos habla acerca de un solo Evangelio suficiente. Quisiera, a la luz de esta palabra que tenemos aquí delante, que hemos leído en Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10, que estuviéramos hablando acerca de la unidad del Evangelio. Vamos a estar hablando acerca de la unidad del Evangelio. Y vamos a estar tocando entonces en esta mañana tres aspectos respecto a la unidad del Evangelio. Vamos a estar hablando acerca de su mensaje, vamos a estar hablando acerca de su autor y vamos a estar hablando también acerca de su valor, ¿sí? La unidad del Evangelio. Muy bien, comencemos entonces hablando del mensaje del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Pues bien, en el versículo 6 que hemos leído en esta oportunidad, Pablo allí, que es el autor de esta epístola, de esta carta, Pablo entonces escribe lo que encontramos ahí en el versículo 6. Generalmente acostumbramos a que, aparte de la lectura que hacemos inicialmente para comenzar la predicación, luego vamos a ir leyendo cada uno de estos versículos, y creo que esto nos ayuda para ir de la mano juntos, ustedes y yo, a lo que el autor quiere decirnos y trayendo luego una aplicación. Pues bien, el versículo 6 entonces dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pueblos de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pues muy bien, ese versículo 6, que creo que su lectura de por sí trae una especie de complejidad, vamos a irla tratando de despejar esa complejidad. Pero tomando este versículo, entonces quiero hablar acerca del mensaje de ese Evangelio, del mensaje de ese Evangelio. Pues bien, cuando miramos este pasaje nos lleva a recordar primero que todo lo que ya habíamos estudiado en el versículo 2. El versículo 2 dice de la siguiente manera, dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Lo que encontramos, estimado hermano y estimado amigo, es que
el apóstol Pablo ha ido a Jerusalén. Como dijimos en algún momento, Jerusalén queda en una parte alta y bueno, por eso dice subí allí. Va a Jerusalén y en Jerusalén Pablo entonces en una reunión privada, como lo expresa el versículo 2, Pablo va a exponer ante los líderes de la iglesia el evangelio que él ha predicado a los gentiles. Pablo ha expuesto allí el mensaje del evangelio que él ya durante varios años ha estado predicando. La pregunta que seguramente surge aquí es, bueno, ¿y esos ante quienes Pablo ha expuesto el evangelio que él predica, qué le dijeron? ¿Sí? ¿Qué le dijeron? Entendiendo que eran los líderes de la iglesia. ¿Qué le dijeron a Pablo? Pero antes de despejar esa pregunta, sí es importante que nosotros, uniendo el versículo 2 con lo que dice el versículo 6, que está relacionado, porque Pablo en el versículo 6 nos va a manifestar qué le dijeron. Bueno, y entremos de una vez. Pablo dice que a él, esos líderes que aparecen en el versículo 2 y que aquí también aparecen en el versículo 6 y que los podemos identificar como los de reputación, ¿sí? Tenga presente eso, los de reputación, dice Pablo, a mí nada nuevo me comunicaron. ¿Qué le dijeron a Pablo aquellos que le escucharon su predicación? Primero que todo, déjeme aclarar algo, amado hermano y amigo, y es que la palabra, cuando la palabra dice allí que nada nuevo le comunicaron, esa palabra comunicaron implica, por un lado, como si Pablo hubiese llegado ante aquellos líderes y hubiese presentado un asunto, en este caso el evangelio que él predicaba, pero que lo hubiese presentado seguramente para recibir de ellos algún consejo o alguna instrucción. El asunto es, ¿podemos nosotros interpretar este pasaje como de que Pablo ha ido a Jerusalén, entendiendo que no fue porque realmente él tomó la iniciativa personalmente, sino porque el Espíritu Santo, Dios mismo, le guió para que fuera allí? Pero él fue allí y no fue allí para presentar el asunto ante aquellos líderes y que aquellos líderes entonces le pudieran aconsejar a él respecto a su mensaje. No es que Pablo haya presentado el mensaje allí porque tuviese dudas o porque necesitase que ellos le enseñaran. Más bien Pablo presenta el mensaje y presenta el mensaje más a manera de información para ellos. Y esto lo podemos fundamentar en que Pablo para este momento ya lleva unos 17 años de ministerio y tiene un gran fruto a través de la predicación del evangelio. Tiene un gran fruto. A través de la predicación del evangelio, Dios ha usado a Pablo para que se abran iglesias en distintos lugares. Dios ha usado a Pablo para que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Pablo no va a Jerusalén en esta oportunidad ni en ninguna para que allí le estén enseñando el evangelio que él tiene que predicar. Él va allí más bien para informarles a ellos acerca del mensaje que él ha venido predicando. Haciendo esa claridad, entonces podemos decir, bueno, ¿y esos líderes qué le respondieron a Pablo? ¿Qué le dijeron frente al mensaje que Pablo ha expuesto? Pues el versículo 6 es muy claro al decirnos, y quiero que preste atención, dice allí en el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, bueno, allí aparece un paréntesis que vamos a estar despejando en nuestro tercer punto. Pero podemos leer
inicialmente lo que aparece al comienzo del versículo. Dice que los que tenían reputación de ser algo, y luego, aparece un paréntesis, pero cuando cerramos el paréntesis dice: a mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron. Podemos entender de manera muy sencilla que aquellos de reputación, son los líderes mismos de la iglesia que aparecen en el versículo 2. Pero lo que viene al caso aquí es que a Pablo esos de reputación o esos líderes nada nuevo le van a comunicar. ¿Qué significa que nada nuevo le comunicaron? Lo que significa que nada nuevo le comunicaron es que el mensaje que Pablo había venido proclamando del Evangelio. ¿Cuál mensaje? El mensaje de que Dios salva al hombre por gracia a través de la obra, a través de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y solamente así, de esa manera. Lo que Pablo está diciendo aquí es que frente a ese mensaje del Evangelio que él proclamaba, estos hombres, estos líderes, no le agregaron nada. Quiero llamar su atención porque habla de que no le agregaron nada. No dice que le hayan quitado, lo que dice es que no le agregaron nada. Usted sabe, amado hermano, quien ha venido siguiendo el estudio, sabe que en aquellos días de Pablo había quienes le estaban agregando al Evangelio. Y aquellos que le estaban agregando estaban entonces a ese evangelio de gracia que predicaba Pablo, le estaban agregando un mensaje de obras. Estaban llevando a las personas a descansar en sus propias obras, en sus propios esfuerzos. Pero Pablo está diciendo aquí que frente al mensaje que él expuso, los líderes de la iglesia no le agregaron nada. No le dijeron: Pablo, tienes que cambiar tu mensaje, tienes que agregar de pronto esta doctrina o esta ordenanza, o tienes que también mandar a las personas que no son circuncidadas, ¿sí?, a que se circunciden. Es decir, no le llevaron a Pablo a que añadiera cosas a su mensaje. Y la pregunta para hacernos aquí, estimado hermano y estimado amigo, es: ¿por qué no le agregaron nada a ese mensaje? No le agregaron nada porque el mensaje que Pablo estaba predicando era un mensaje completo, era un mensaje suficiente, ¿cierto? Pero ante todo es porque aquellos líderes de la iglesia, ¿sí?, aquellos líderes de la iglesia del Señor, juntamente con Pablo, tenían un mismo mensaje. Por eso no le agregaron nada, por eso no le cambiaron nada al mensaje que Pablo estaba predicando. Con esto, entonces, los líderes de la iglesia le estaban diciendo: Pablo, nosotros estamos de acuerdo con el mensaje que tú estás predicando. Muy seguramente esto también nos lleva a entender en el versículo 2, cuando Pablo dice que él va a Jerusalén y que expone ante ellos el mensaje del Evangelio para no correr o haber corrido en vano. Si el mensaje de Pablo iba en la dirección contraria al mensaje que estaban predicando los líderes de la iglesia cristiana, entonces se podría decir que los esfuerzos de Pablo de alguna manera habían sido en vano, ¿sí? Habían sido en vano. Pero qué hermoso es poder ver que el mensaje que Pablo predicaba era el mismo mensaje que predicaban los líderes de la iglesia. Como les dije en un comienzo, Pablo no fue a que le instruyeran o a que le dieran un consejo. Pablo fue y expuso sencillamente, llanamente, el mensaje que él predicaba y que Dios había usado para llamar a muchos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y qué glorioso es saber que también esos líderes predicaban el mismo evangelio. ¿Quiénes son esos líderes? Pedro, Juan,
Jacobo, el hermano del Señor. Y podemos mirar por las epístolas que escribió Pedro, que efectivamente Pedro predicaba el mismo evangelio que Pablo. Podemos ver por las epístolas y por el evangelio que escribió el apóstol Juan, que Juan predicaba el mismo Cristo y el mismo evangelio que predicaba Pablo. Hermanos, ¿qué nos muestra eso? Que el evangelio es uno solo, ¿cierto? Que el evangelio es uno solo y que el evangelio del Señor Dios Todopoderoso entonces no cambia. Eso es lo que nos demuestra esta primera parte, ¿sí? Que este mensaje es relevante, es pertinente, es poderoso para todos los tiempos, para todas las personas y en todos los lugares. Recuerde eso, el mensaje del evangelio no cambia. El mensaje del evangelio no cambia. Quiero animarle ahora a que vayamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto lo vamos a encontrar en los versículos 7 al 8. Y creo que esto tiene una conexión. De hecho, debe tener conexión. Pero, ¿por qué el mensaje del evangelio es uno solo? ¿Por qué Pablo y Pedro y Juan y Jacobo, que estaban ministrando, valga decirlo, en distintos lugares, sin embargo su mensaje era uno solo? ¿Sí? Esto es como cuando muchas personas se preguntan, o más bien nos preguntamos, frente a la Biblia tiene 66 libros. La Biblia es una colección de 66 libros y generalmente nos preguntamos por qué ninguno de los libros se contradice. Porque déjeme decirle a los amigos que nos están en esta oportunidad viendo, de que ninguno de los libros de la Biblia se contradice, aun cuando fueron escritos en distintos tiempos. ¿Sabía usted que fueron escritos en distintos tiempos y que muchas veces los tiempos fueron muy remotos, muy distantes? Pero aún así, lo que escribió Moisés con lo que escribió el último de los apóstoles, que escribió el Apocalipsis, a pesar de la diferencia de años, sin embargo, ellos guardan una unidad. Y creo que la respuesta a eso también la encontramos o está relacionada con lo que yo pienso decirle aquí en la segunda parte. Y en la segunda parte entonces es el autor del Evangelio. El autor del Evangelio. Pues bien, en los versículos 7 al 8 dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y aquí encontramos en el versículo 8 una especie de explicación al versículo 7. Dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Bien, amados hermanos, esto nos lleva entonces a mirar nuestro segundo punto, y nuestro segundo punto es el autor del único evangelio. El autor del único evangelio, o que mirando quién es el autor del evangelio nos ayuda para seguir desarrollando nuestro gran asunto, y es la unidad del evangelio. La unidad del evangelio. Encontramos aquí en los versículos 7 al 8 que si bien los líderes de la iglesia, al escuchar la exposición de Pablo del mensaje del evangelio, no le agregaron nada, no le cambiaron nada, sí hubo algo que ellos se pudieron dar cuenta, sí hubo algo que ellos pudieron ver, ¿sí? ¿Qué fue lo que ellos pudieron ver en el momento en que Pablo expone el mensaje del evangelio? Bueno, ellos están viendo que Pablo expone el evangelio de una manera entusiasta. Ellos ven que Pablo expone realmente la pureza del evangelio, que Pablo no ha cambiado el evangelio, que Pablo no está predicando un evangelio diferente. Seguramente como muchos en nuestros días,
que están pensando que este evangelio no es relevante, que este evangelio hay que modernizarlo, dicen algunos. Ah, no, mi hermano, no hay que cambiarlo. Porque mire, Pablo predicaba ese evangelio, lo predicaba con entusiasmo. Predicaba ese evangelio fielmente. Y vemos acá que a través de ese evangelio que Pablo predicaba, Dios había concedido a muchas personas que vinieran y respondieran a ese mensaje del evangelio. Nomás, cuando hablamos de esta epístola a los Gálatas, si usted se ubica en el capítulo 1, en el versículo 2, dice allí que esta carta va dirigida a las iglesias de Galacia. Esta carta fue dirigida a varias iglesias, a varias comunidades cristianas que están ubicadas allí en Galacia. Es decir, fueron muchas las personas que recibieron, que creyeron el mensaje que Pablo predicaba. Algo así como el fruto de ese mensaje que se predicaba se podía ver de una manera muy clara. Frente a eso, entonces, los líderes que escuchan a Pablo predicar y que han visto o que han oído seguramente de los frutos de cuántas personas han llegado a través de ese mensaje al conocimiento de Dios, ellos a través de eso se pueden dar cuenta de que Dios ha derramado su gracia en la vida y en el ministerio de Pablo. Eso es lo que encontramos allí en el versículo 7. No le agregaron nada al mensaje que Pablo predicaba. Lo que sí pudieron fue darse cuenta de la gracia que el Señor había derramado en la vida de Pablo. Versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Y reconociendo la gracia. Y más bien, lo que ellos allí vieron es que el mismo Dios que había operado, que había obrado en el ministerio de Pedro, era el mismo que ahora estaba operando también en el ministerio del apóstol Pablo. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos. En el versículo 7 dice que allí los líderes de la iglesia se pudieron dar cuenta de que a Pablo se le había encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Seguramente ahorita tendremos que explicar esas palabras, pero aquí lo que podemos ver es que quienes conocemos pero un tanto de la Escritura, nos podemos dar cuenta que el ministerio de Pedro fue un ministerio bastante efectivo, un ministerio que dijéramos respaldado por el poder de Dios. Cuando miramos la vida, el ministerio, el trayecto del apóstol Pedro, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, si usted se ubica por allá en el libro a los Hechos, o más bien el libro de los Hechos, no a los Hechos, sino de los Hechos, usted podrá darse cuenta del ministerio del apóstol Pedro. Y es interesante que lo veamos porque Pablo aquí va a hacer como un paralelo entre el ministerio de Pedro con el ministerio de él. Y lo que encontramos es que Pablo aquí dice que el que obró en el ministerio de Pedro también está obrando en el ministerio de Pablo. La pregunta es, ¿cómo fue el ministerio de Pedro? Pues bien, hermano, para mirar el ministerio de Pedro, solamente basta que usted pudiera ver lo que encontramos allí en el libro de los Hechos. Ya desde el capítulo 1 encontramos que se empieza a mostrar a Pedro. Versículo 15 del capítulo 1 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, ¿sí?
Pedro se levantó en medio de los hermanos y les dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Lo que encontramos aquí en este capítulo, o en estos versículos, es que Pedro allí se levanta y dirige a la iglesia de ese momento para que otro tome el oficio que había dejado vacante Judas. Allí ya empezamos a ver a un Pedro que está respaldado por el poder de Dios. Pero si seguimos mirando más adelante, en el capítulo 2, en el versículo, allá del capítulo 2, los versículos finales de este capítulo 2, usted va a encontrar en el versículo 37 que Pedro ha predicado el primer sermón de la iglesia cristiana. Y frente al sermón que Pedro ha predicado, dice el versículo 37, que muchas personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya se estaban preguntando en cómo responder ante el mensaje que había predicado Pedro. Podemos seguir mirando en el capítulo 3, ¿sí? Cómo en algún momento viene un hombre cojo, y este hombre cojo de nacimiento, entendemos que era un hombre seguramente mayor, pero un hombre cojo de nacimiento viene y Pedro se queda mirándolo. Este hombre cojo les pidió una limosna. Y Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces dice que le tomó de la mano derecha y le levantó a este hombre cojo. Pero la Biblia nos muestra cómo el ministerio de Pedro fue ampliamente respaldado por el Señor. Cómo predicó y multitudes llegaron y creyeron el mensaje del Evangelio, pero también cómo el Señor lo respaldó a través de milagros, no solamente conversiones, sino también milagros y señales, ¿cierto? De manera que podemos ver que el ministerio de Pedro fue un ministerio que contó con el poder de nuestro Dios. Pero aquí el apóstol Pablo dice que así como Dios obró en Pedro, también Dios estaba obrando a través de la vida de Pablo. Y que así como se veían frutos en la vida de Pedro y en el ministerio de Pedro, entonces también se podían ver esos frutos en el ministerio del apóstol. Era uno mismo el que estaba obrando allí. Era uno mismo el que estaba obrando allí. Uno mismo obró en Pedro, uno mismo estaba obrando en Pablo. Esto nos lleva de pronto a pensar en lo que dice también por allá la carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 4. Y estamos a punto de terminar nuestro segundo punto en esta oportunidad. Pablo dice: el mismo que operó en Pedro es el mismo que actúa también en mí. Pablo no se considera menos que los otros apóstoles. Él ve que es el mismo que está obrando, o que obró en Pedro, que también está obrando en él. Y esto es lo mismo que dicen otras partes de la Escritura. En el capítulo 12, en el versículo 4, dice: ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O dicho de otra manera, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Esto confirma lo que está diciendo el apóstol acá, que uno mismo está obrando tanto en Pedro, tanto en los otros apóstoles, como también está obrando en Pablo. Antes de ir finalizando este segundo punto, poderle explicar a quien tenga la inquietud, qué significa el evangelio de la incircuncisión o el evangelio de la circuncisión. Bueno, es otra manera de decir que Pablo había sido comisionado para predicar el evangelio a los gentiles, ¿sí? Los gentiles son aquí llamados entonces a través del evangelio de la incircuncisión, ¿sí? O que Pablo había sido enviado a los gentiles, a los que no eran circuncidados. Y Pedro había sido enviado a los judíos, aquellos que por ser judíos entonces se circuncidaban. Y usted sabe cuál es la situación que se está presentando dentro de esta carta, que algunos judíos están obligando a algunos creyentes gentiles a que se circunciden para pertenecer al pueblo del Señor. Pero bueno, no nos salgamos del asunto. El tema que Pablo aquí nos muestra es que, amados hermanos, hay un solo autor del evangelio, el mismo que obró en Pablo, obra en Pedro. El mismo que obró en Pedro, obra en Pablo. ¿Por qué? Porque es una misma obra. Es el mismo Dios llevando adelante su plan de redención. Podemos decir que tanto el ministerio de Pablo estaba mostrando el plan de redención hecho por Dios, como el ministerio de Pedro también estaba mostrando el plan de redención del Señor. Es un mismo plan, ¿sí? Es un mismo plan, es un mismo Dios obrando en personas, quizás repartiéndoles para que hagan una labor diversa, pero apuntando a lo mismo. Ahora bien, podemos decir que si estos son guiados por el mismo Dios, ese mismo Dios no los va a guiar fuera del evangelio, sino que los va a guiar a través del mismo evangelio. Por eso hablamos en esta oportunidad, en esta mañana, acerca de la unidad del evangelio. De la unidad del evangelio. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Señor opera de distintas maneras para, al fin de cuentas, llevar adelante su plan de salvación. Y que si es el Señor quien está operando en nuestras vidas, entonces Él no nos va a guiar fuera del único evangelio, ¿sí? Recuerden eso. Pablo y los apóstoles predicaban el mismo evangelio. Y aquí también vemos la explicación. La explicación es que en ellos estaba obrando el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo estaba obrando en ellos. De manera que eso también nos muestra por qué predicaban un mismo evangelio. Como también les decía al comienzo, o hace un momento que decíamos que la pregunta que muchos se hacen de por qué tantos libros en la Biblia y no hay contradicción, porque es el mismo Espíritu el que inspiró, el que movió a todos los autores, de tal manera que todos apuntan a lo mismo, a mostrarnos a Jesús a través de las Escrituras, a mostrarnos al Salvador a través de las Escrituras. Por eso también podemos decir entonces que el evangelio es uno mismo, porque el autor que está allí es uno mismo. El autor que está allí es uno mismo. Y que quienes
Entonces predican el mensaje del Evangelio quienes lo proclaman. Si es el mismo Dios el que está en ellos, jamás predicarán un Evangelio diferente. Siempre entonces serán aplicados en predicar el único Evangelio. Bien, esperando que haya quedado claro ese segundo punto, quiero invitarles para que vayamos y miremos el punto número 3. Hemos mirado acerca del mensaje del autor. ¿Qué tal si miramos ahora acerca del valor de este único Evangelio? Pues bien, encontramos allí en el versículo 9 que dice de la siguiente manera, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pues bien, nosotros encontramos acá, valga decir, estimados hermanos y estimados amigos, ustedes que me están siguiendo, en estos primeros 10 versículos, Pablo ha mencionado insistentemente acerca de aquellos que tienen reputación. Pero Pablo ha mencionado a aquellos que tienen reputación de una manera que nos debe llevar a pensar por qué Pablo mencionaba tanto a los de reputación. De hecho, en el versículo 6 encontramos que el versículo 6 a veces es un poco difícil de entender. Personas eruditas, expertas en el estudio de la Biblia, encuentran cierta dificultad en el versículo 6. Pero aquí en el versículo 6 que encontramos un paréntesis. ¿Por qué Pablo sencillamente en el versículo 6 no dijo, aquellos de reputación nada nuevo me comunicaron? ¿Por qué no lo dijo así? ¿Por qué se detuvo a la mitad y sencillamente mencionó aquellos de reputación y dijo aquellos de reputación lo que hayan sido en otra época o en otro tiempo? A mí realmente eso me tiene sin cuidado. ¿Por qué Pablo menciona esto aquí? ¿Por qué hace como esas interrupciones? Bien, amados hermanos, esto nos lleva a pensar en algo, y es que los enemigos del Evangelio en los días de Pablo estaban utilizando una táctica, estaban utilizando una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia era desacreditar el ministerio de Pablo, porque sabían que si lo desacreditaban, entonces desacreditaban el mismo Evangelio, ¿sí? Esa era la táctica que ellos tenían. Pero en sí, ¿cuál era la táctica? O desarrollemos un poco más la táctica. Bien, estos falsos hermanos, estos falsos que se han introducido y que están enseñando cosas diferentes al único Evangelio, estas personas están haciendo una comparación entre Pablo y los otros apóstoles. Están haciendo una comparación y están diciendo, mire, los otros apóstoles son más importantes, son de más autoridad. De hecho, están diciendo que los otros sí son verdaderos y que en cambio Pablo es un falso. Que los otros sí predican un evangelio auténtico, pero que Pablo está predicando un evangelio inventado. Mire cómo son los ataques que muchas veces encontramos contra el evangelio de la salvación. Y no creo que sea solamente para aquellos días, sino que esos ataques los seguimos encontrando hoy, en pleno siglo XXI. Hoy, en pleno siglo XXI, encontramos que muchos se están introduciendo en la misma iglesia cristiana y que están, entonces, predicando
algo contrario al verdadero mensaje del Evangelio. Pues bien, en los días de Pablo había enemigos que estaban tratando de afectar el mensaje del Evangelio, de atacar el mensaje del Evangelio, y la táctica es: desacreditemos a Pablo, digamos que él es un falso y que lo que él está predicando realmente es un invento. Pero lo que estaban haciendo era poniendo a otros por encima de Pablo y de alguna manera basándose en la reputación de otros, de alguna manera emitiendo un juicio y diciendo: esto sí y en cambio este no. Estimados hermanos y amigos, sin embargo, Pablo dice aquí en el versículo 6 que él no se afectaba por eso, porque si bien aquellas personas quieren colocar a Pedro, a Cefas y a Jacobo por encima, y están de alguna manera hablando de los logros de ellos, diciendo que ellos, por ejemplo, habían caminado con Cristo. Bueno, muchos de nosotros sabemos que en el caso de Pedro y de Juan habían hecho parte del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Entonces, estas personas usaban de eso para poderles, enaltecer, pero enaltecer de una manera dañina, y emitir de alguna manera unos juicios, pero unos juicios humanos, diciendo: este sí y este no. Pablo, sin embargo, no se incomoda por eso, porque en el versículo 6, por eso interrumpe su frase y está diciendo: lo que ellos hayan sido en otro tiempo. Por cierto, valga decir que si Pedro y Juan habían sido del círculo íntimo del Señor, Jacobo pues también tenía quizás dijéramos en estos términos, de qué gloriarse, porque era hermano del Señor y un líder aventajado de la iglesia. Pero Pablo, sin embargo, que conoce que el juicio del hombre es diferente al juicio de Dios, que Dios no juzga a las personas como las personas juzgan. La palabra del Señor nos dice que Dios no se detiene a mirar la apariencia de las personas. Dios no se detiene a mirar su experiencia o quizás otras cosas. Dios realmente mira a la persona tal cual es. Por eso Pablo aquí dice: lo que hayan sido en otro tiempo a mí no me importa. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Si es verdad que Dios se había manifestado a esos hombres, si es verdad que esos hombres habían sido llamados por el mismo Cristo y habían caminado con Cristo, pues este Pablo, debido a que Dios había manifestado la gracia para Pablo, este Pablo también había visto a Cristo, y también el mismo Cristo le había llamado a Pablo y le había comisionado. Quizás esto nos lleve a entender entonces por qué en el versículo 6 Pablo está diciendo estas cosas. Pero esto, ¿cómo nos aporta al desarrollo de nuestro tercer punto aquí? Amados hermanos, lo que Pablo está diciendo acá no es que él se sienta incómodo porque pongan a otros por encima de él. De hecho, lo que Pablo custodia aquí es la pureza del Evangelio. Y es como que Pablo esté saliendo a decir más bien: miren, el Evangelio, al fin de cuentas, no depende ni de lo que usted sea, ni de lo que yo sea. No depende de nosotros. No depende de quiénes seamos nosotros. No depende de nuestra reputación. Al fin de cuentas, el Evangelio tiene un valor propio y un valor en sí mismo. ¿Sí? Por eso encontramos aquí, hermanos, inclusive,
que en el versículo 9, estas personas a quienes otros están ensalzando, pero con esos fines dañinos que ya mencionamos, para hacerle daño a la causa del Evangelio, estos mismos, estamos seguros, que no compartían aquellos halagos que hacían estos falsos creyentes. ¿Por qué no lo compartían? Porque estamos seguros que Pedro, que Juan y que Jacobo sabían que nosotros debemos gloriarnos única y exclusivamente es en el Señor. Y aquí no lo demuestran porque estos hombres ven a Pablo y no lo desechan. Estos hombres no desechan a Pablo. Pablo había tenido una vida pasada, una vida bastante, que dijéramos, bastante negra, bastante oscura. Un hombre que había perseguido la iglesia del Señor. Un hombre que había procurado asolar la obra de Dios y que obligaba a las personas a blasfemar de Dios. Sin embargo, estos hombres reconocieron la gracia del Señor como personas que también habían recibido gracia de Dios. Que tenemos que decir que tanto Pablo como Pedro, como Jacobo, como Juan, como usted y como yo, todos necesitamos de la gracia del Señor. Todos necesitamos y todos entramos a esta fe, a este camino, a esta nueva vida, es por la gracia del Señor. ¿Cómo manifiestan ellos? Realmente esto lo manifiestan dando la mano a Pablo. Dice que le dieron la mano y que el darle la mano se hizo como señal de compañerismo. Lo que ellos están diciendo aquí es: la reputación realmente no vale. Delante del Señor todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Pero también tenemos que decir que no es mi reputación o la reputación de otro lo que realmente le da valor al mensaje del Evangelio. ¿Y cómo nos gozamos de que el mensaje del Evangelio no descansa en lo que nosotros hayamos sido o lo que nosotros seamos en este momento? Porque el mensaje del Evangelio tiene un valor propio en sí mismo. Es el Evangelio de la salvación. Bien dice la Escritura en otra parte: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pues bien, amado hermano, para ir cerrando, el versículo 10 sencillamente lo podemos unir al versículo 6. Permítame solamente cerrar, porque Pablo dice que aquellos que tenían reputación, y usted ya me entiende ahora más, cuando dice aquellos que tenían reputación, no es que Pablo desconociera quiénes eran ellos, o que Pablo fuera un rebelde. Por favor, no lo entienda así. Pablo era un hombre que era realmente respetuoso de las autoridades, ¿sí? Pero y de hecho aquí lo podríamos ver, pero no puedo extenderme más. Pero Pablo aquí, si bien en el versículo 6 dice que a él no le aportaron nada nuevo al mensaje que él predicaba, ya explicamos qué significaba. Sin embargo, el versículo 6 sí lo pudimos unir al versículo 10. El versículo 10 dice, es como que dijera: no me aportaron nada nuevo o no me agregaron nada al mensaje que yo predicaba, pero sí hubo algo que me pidieron. No me lo impusieron, me lo pidieron, que es diferente. ¿Qué fue aquello, Pablo, que le pidieron a usted en aquella oportunidad a estos hombres? Le pidieron que se acordara de los pobres. Le pidieron que se acordara de los pobres. Estimado hermano, debemos cerrar ya de esta manera, pero es decir acá que
Esto que le pidieron a Pablo, y que Pablo dice aquí, lo cual también procuré con diligencia hacer. Al parecer, Pablo ya lo venía haciendo, pero sin embargo, él se esmeró y lo hizo con mucha diligencia. Esto nos muestra algo, hermanos. Si bien en el versículo 5 que estábamos estudiando la semana pasada, a Pablo le estaban imponiendo algo que Pablo no accedió, pero aquí le piden estos hermanos, Pedro, Cefas, Juan, Cefas, el mismo Pedro, Jacobo y Juan, le piden algo y Pablo no lo desecha. ¿Sabe qué nos demuestra eso, hermanos? Que el ayudar a los pobres, por cierto, que aquí dice que debía recordarlo, y creo que no solamente Pablo lo debe recordar, también nosotros. ¿Por qué Pablo acoge esto de ayudar a los pobres? ¿Sabe por qué lo acoge? Porque esto no cambia el Evangelio, sino que al contrario, esto lo apoya, y a lo mejor esto demuestra el Evangelio. La palabra del Señor dice, hermanos, que aquellos que han alcanzado misericordia, pues también son misericordiosos. Así que esto es algo que yo quisiera que usted también se lleve en esta mañana, o tenga presente en esta mañana, que ese llamado que se le hizo a Pablo, esa recomendación que se le hizo a Pablo, quizás nos falta tiempo para describir de que la situación que se estaba presentando en aquellos días era de hambre, era de necesidad, era de una situación difícil. Como le dije anteriormente, Pablo ya lo venía haciendo, porque la situación que se estaba presentando requería de ayuda. Era una situación que debía ser atendida, y por eso también se le recomendó a Pablo que lo hiciera. Yo quiero decirle, hermano, que el acordarnos de los pobres, debemos de recibirlo así, acordarnos, traer a la memoria a los pobres. Y aquí está refiriéndose a pobres en sentido material, a personas que carecen de lo necesario. ¿Cuántas personas hoy, en la realidad que estamos viviendo, realmente están careciendo de lo necesario? Y es una manera de demostrar el Evangelio que hemos recibido. Es una manera de respaldar también el mensaje del Evangelio. Como iglesia cristiana, qué bueno que al lado de predicar la palabra, también estemos pensando en las personas que están en necesidad y les podamos estar compartiendo. Creo que de esto nos dio ejemplo nuestro Señor Jesús, quien no solamente predicaba la palabra, predicaba las buenas nuevas, sino que también procuraba satisfacer las necesidades físicas del hombre. Es decir, debemos atender las dos áreas, el área espiritual, la palabra, pero también el área física, aquellas personas que están presentando alguna necesidad. Debemos concluir en esta oportunidad, en esta mañana. Claro que para este punto de los pobres, sencillamente solamente quería dejar un versículo, el versículo 10 del capítulo 6 de Gálatas, que seguramente, si Dios nos concede la oportunidad, estaremos estudiando más adelante. Pero el versículo 10, hablando de atender a los pobres y de ser diligentes en eso, y de estar trayendo continuamente a nuestras mentes a la persona que está en necesidad. El capítulo 6, versículo 10 de esta carta dice de la siguiente manera, dice: así que según tengamos oportunidad, oiga bien, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia cristiana no solamente está pensando en ayudar a su hermano, a aquella persona que cree igual que él, sino que la iglesia cristiana piensa en hacerle bien a todos según tengamos oportunidad. Debemos concluir en esta oportunidad
Y a manera de conclusión, sencillamente decir que el Evangelio es el mismo. El Evangelio no cambia. Ya lo hemos dicho, el Evangelio no cambia. Como veíamos en la introducción, es el mismo Evangelio para todos los tiempos, para todas las personas, en todos los climas y en toda circunstancia. Es el mismo. Y también vimos que es así porque su autor es el mismo. Ya encontramos que su autor es el mismo, quien obró en Pablo, quien obró en Pedro, para que fueran y predicaran el Evangelio por aquí, por allá, quizás de maneras distintas, porque cada uno tenía su propia manera de predicar. Juntos y todos son enviados por el mismo Dios, por el mismo Señor, que obra para llevar adelante su plan de salvación. Pero también finalizamos, el último punto fue acerca del valor del Evangelio, el valor del Evangelio. Ya lo encontramos, hermano, que el Evangelio tiene un valor que es independiente de lo que usted y yo seamos. Dicho en otras palabras, no somos nosotros los que le damos el valor al Evangelio. Pablo predicaba de una manera, Pedro predicaba de otra manera, pero al fin de cuentas, las personas creían porque el mismo Dios era el que obraba a través del Evangelio. Entonces, no somos nosotros los que le damos el valor al Evangelio. El Evangelio tiene un valor en sí mismo porque es el Evangelio de Dios. Yo quiero hacerle un llamado, si en esta oportunidad hay aquí amigos que nos están viendo, seguramente el hijo de la hermana, seguramente el esposo de la hermana, seguramente, alguna persona que está allí en los hogares y que no es creyente, no conoce al Señor, ha estado caminando en sentido contrario. Yo quiero decirle, usted frente a ese evangelio que es el mismo para todas las generaciones, no tiene que ser actualizado, no tiene que ser cambiado. Ese evangelio que tiene un valor en sí mismo, que es glorioso y que es maravilloso, ya usted lo ha recibido, ya usted ha creído en ese evangelio. Rogamos al Señor que si no lo has hecho, hoy sea el día en que tus pecados sean perdonados. Hoy sea tu día de salvación, donde Dios sea salvándote a través de su evangelio, que no es otra cosa que la presentación de la gracia de Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si tú hoy recibes el mensaje del Evangelio, si hoy tú crees en Cristo, eso será por la gracia de Dios para tu vida y solamente puedes ser salvo a través de la fe en la obra, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles, amados hermanos y amados amigos, para que hagamos una oración al Dios Todopoderoso, al Dios del único Evangelio, al Dios del único Evangelio. Cómo nos gozamos en decirlo, cómo nos gozamos en que realmente aquellas acusaciones que a veces se levantan contra la iglesia, contra el mensaje que proclamamos, cómo nos gozamos en saber que el Evangelio del Señor no cambia, que es el mismo y que sigue siendo poderoso para salvación. Así que este es un día del Señor, un día domingo, para que nos gocemos, para que nos alegremos y para que en gratitud a aquel que nos salvó a través del Evangelio podamos compartir ese mensaje con otras personas. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido, que nos ha dado para poder nosotros estudiar también su palabra. Señor y Dios, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tenemos la certeza, oh Dios,
que este evangelio, Señor, que no cambia, Señor amado, no, o más bien caerá en buena tierra, Señor, caerá en buena tierra. Oh Dios del cielo, para fortalecer a mis hermanos en la fe, para fortalecer nuestras vidas en ti, Señor amado, sabemos que este evangelio que no cambia es poderoso, Señor, es suficiente para seguirnos moldeando a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a estudiar este evangelio, a crecer en este evangelio, a ser capacitados cada día en este evangelio, Señor. ¿Cómo nos gozamos, Señor, en saber que el mismo evangelio que predicaba Pablo hace tantos años debe ser el mismo que nosotros prediquemos hoy en día, Señor? Por favor, líbranos de admitir cambios, de recibir cambios. Estoy seguro que si a Pablo le hubiesen impuesto algún cambio, como sabemos que así fue, él lo rechazó con contundencia. Ayúdanos, Señor, sabiendo que este evangelio no cambia. Oh, Señor, quizás habrán cosas que cambien. Quizás cambia mi estilo, cambia el estilo de una persona a otra, cambia el estilo en que lo presentamos, pero en esencia es el mismo. Qué bueno es saber, oh Dios, que quien está detrás de este evangelio eres tú, Señor. Eres tú quien actúas. Si nosotros podemos llegar a los creyentes, a los oyentes, con este mensaje, sabiendo que es un mensaje valioso, y si nuestros hermanos y amigos también del otro lado están dándole la importancia a este mensaje, están dejando de lado quehaceres, están dejando de lado, qué sé yo, entretenimiento, para dedicarse un tiempo a abrir las Escrituras y prestar atención. Todo eso tiene sentido porque quien está detrás de todo ello eres tú, Señor. Tú eres el autor del evangelio. Tú eres el motor del evangelio. Tú eres el motor de la iglesia. Si la iglesia predica, Señor, es porque tú también la estás moviendo, Señor. Es porque tú la estás capacitando. Reconocemos que quien le daba el poder y la gracia, que quien provee el poder y la gracia para predicar este evangelio, eres tú mismo, Señor. Lo vimos en la vida de Pedro y lo vimos en la vida de Pablo, Señor. Eres tú, Señor, quien da la gracia, quien da el poder, quien hace que la predicación del evangelio sea efectiva, Señor. Rogamos, Señor, que sigas bendiciendo el trabajo de la iglesia en estos días, que sigas poniendo tu sello, Señor amado, allí, a través de las muchas personas que están respondiendo en fe y arrepentimiento a este mensaje, Señor de gloria. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Ruego la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Antes de despedirnos, quisiera darles dos anuncios importantes. Un anuncio más bien, pero antes del anuncio, quisiera que, como ustedes vieron en la última parte de esta predicación, debemos acordarnos de los pobres y hacer mayor bien a los de nuestra iglesia, ¿cierto? No solamente a los de la iglesia, pero mayormente a los de la iglesia, hermano. Así que queremos invitarlo a que si usted tiene la posibilidad, si el Señor le ha provisto, no se olvide de la iglesia y envíe o haga llegar de alguna forma sus diezmos, sus ofrendas. Hoy más que nunca nos damos cuenta, o más bien recordamos, que la iglesia no simplemente es el local, ¿sí? Aún seguimos pagando luz, aún seguimos pagando el agua, pero la iglesia no solamente es el local, sino es cada uno de nosotros. Algunos el Señor nos ha bendecido y hoy no nos falta nada, pero no se olvide que hay algunos hermanos que hoy tienen necesidad y es la iglesia la que está en la obligación
de ayudar a esos hermanos. Debemos seguir sosteniendo la obra, tanto el local como a nuestro pastor y a nuestros hermanos, por supuesto. Así que no nos olvidemos de aquellos que están en necesidad y hagamos bien mayormente a los de la congregación. Así que, hermanos, también damos gracias. Por supuesto, hay hermanos que ya han hecho llegar sus diezmos, que han hecho llegar sus ofrendas. Repetimos, no estamos diciendo que se quite el pan de la boca, sino de lo mismo que el Señor le ha bendecido, que aquellos que tengan la posibilidad lo hagan. Hay algunos que ya lo han hecho y les damos gracias a ustedes y gracias a Dios por sus vidas y lo que Él les provee. Ahora sí, el anuncio es que por favor esté muy pendiente. El día miércoles a las 6 de la tarde en punto vamos a estar transmitiendo una nueva enseñanza sobre la oración, para que esté atento, para que aparte el tiempo y para que se reúna con nosotros. Vamos a ampliar el tiempo de oración, va a ser un poco más corta la enseñanza para ampliar el tiempo de oración, para que usted y yo estemos en sincronía, en armonía, orando al Señor y rogando al Dios Todopoderoso. Esto sería todo por hoy. Dios los bendiga. Esperamos que se encuentren muy bien, estemos en contacto todos. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, aunque estemos distantes. Dios los bendiga y nos vemos el miércoles nuevamente, si el Señor nos lo permite, dentro de 8 días. Oremos para quedar despedidos. Señor, tú eres grande, oh Dios, eres maravilloso y tu evangelio poderoso. Ese evangelio de Dios es tu evangelio, Dios, para salvación, oh Rey. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para predicarlo y a ser valientes y a conocerlo lo suficiente para no permitir cambios en él. Porque a veces nuestro desconocimiento del evangelio hace que permitamos que hayan esos cambios, oh Dios. Danos el valor de predicar. Vemos que Pablo estaba allí en una situación difícil y aún así seguía predicando. Era un momento donde Pablo seguía predicando, seguía fundando iglesias. No debe ser, oh Dios, este momento de pandemia un motivo para que nosotros nos apaguemos. Al contrario, utilizando todos estos medios, el internet, oh Dios, permítenos seguir predicando, llevando el mensaje de la palabra, oh Dios, siendo fieles a tu palabra. Y también, oh Dios, coloca en nosotros un corazón generoso, un corazón que ha recibido el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice que ¿cómo vamos a decir que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón si vemos a nuestro hermano pasando por necesidad y no nos acordamos de él, oh Dios? Nuestro corazón se hace duro en ocasiones, Señor. El miedo, Señor, a qué pasará en el futuro nos hace acumular, retener lo que tú nos has dado. Pero lo que tú nos has dado no es para nosotros, es para que lo administremos, oh Dios, y también para que bendigamos la vida de otras personas, oh Dios. Así que mueve nuestro corazón hoy más que nunca. Ayúdanos a acordarnos de nuestros hermanos en necesidad y de todas las personas que hoy tienen necesidad, oh Dios. Conmueve nuestro corazón. Aquellos hermanos que tienen la posibilidad de recibir ingresos, Señor, bendice a través de ellos la iglesia, oh Dios. Permite que esas personas sigan recibiendo ingresos y que su corazón, que nuestro corazón se mueva, oh Dios, para seguir ayudando, sosteniendo la obra, oh Dios, porque es un gran privilegio poder seguir ayudando a la obra. En tus manos encomiendo esta palabra, que se quede plasmada y grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos y que en esta semana podamos ponerla en práctica. Gracias, Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.